La denuncia de la Convención Colectiva de Trabajo y por extensión la del fallo arbitral es un derecho que la ley concede a las partes para dar por terminada una u otro, aun cuando en realidad estos no terminan hasta tanto se firme una nueva convención o en su caso se expida un fallo arbitral, como lo dispone el artículo 14 del decreto 616 de 1954. Hecha la denuncia por los trabajadores, estos deben presentar el respectivo pliego de peticiones que inicia el conflicto colectivo y cuya solución se produce por la firma de la Convención Colectiva de Trabajo o por la expedición del respectivo laudo. Cuando la denuncia es hecha por ambas partes, trae como consecuencia que la negociación del pliego de peticiones no está sujeta a lo que anteriormente se haya pactado por las partes en la convención colectiva o dispuesto en el fallo arbitral o los tribunales de arbitramiento. En estos casos, las partes en conflicto quedan en libertad de señalar nuevas condiciones de trabajo. Respecto de los árbitros, estos gozan de la misma amplitud para solucionar el conflicto de intereses dentro de los límites del pliego de peticiones y de la denuncia hecha por el patrono, en el sentido de que no le es permitido conceder más de lo que se pide, pero pudiendo modificar la convención colectiva o el laudo en aquellos puntos que fueron denunciados por el patrono. Cuando la denuncia de este es parcial por respecto de todos, si la denuncia es total, decisiones que siempre han de tomarse dentro de la equidad. Sentencia del 2 de septiembre del 2000 de 1982. Si la denuncia es hecha solamente por el patrono, la convención colectiva continúa vigente con las prórrogas legales, porque no pudiendo presentar los patronos pliegos de peticiones, no tienen la facultad de iniciar un conflicto colectivo que culmine con otra convención colectiva o con el fallo de un tribunal de arbitramiento obligatorio. Todo esto sin perjuicio del derecho de pedir la revisión de la convención colectiva, que de ningún modo debe confundirse con la denuncia de la misma y que debe someterse a los prescritos en el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo. De lo anterior se deduce que es equivocada la conclusión del Tribunal de Arbitramiento de que además de la denuncia de la convención colectiva, el patrono debe presentar un pliego de peticiones, pues les está atribuyendo una facultad que la ley no le concede y que le permitiría iniciar un conflicto colectivo económico. Sentencia Casa de Casación Laboral, sentencia noviembre 22 de 1984. Denuncia de la convención. El empleador no puede prestar pliegos de peticiones. Efectos respecto de las facultades de los árbitros. Conforme a estas pautas jurisprudenciales, si el derecho de presentar pliegos de peticiones conforme a la normatividad vigente es exclusivo de los trabajadores y si además por consiguiente la posibilidad de que los empleadores hagan la denuncia de una convención colectiva o de un pacto o de un laudo arbitral en su caso, no implica que tengan facultad para presentar pliegos de peticiones a los trabajadores, es decir, suscitar conflictos colectivos. Es claro que solo en los casos en que exista coincidencia entre los puntos específicos del pliego de peticiones de los trabajadores y los que se contrae la denuncia del empleador, pueden los árbitros tomar en consideración estos últimos. Lo contrario implicaría el reconocimiento opuesto a los citados desarrollos jurisprudenciales de la Corte, de que los empleadores tengan la aptitud legal para provocar conflictos colectivos mediante la presentación de pliegos de peticiones. Todo es obvio, sin perjuicio de que en la etapa de arreglo directo las partes discutan los puntos de vista de cada una de ellas y de que en libérrimo juego de propuestas y contrapropuestas, fórmulas y réplicas propias de una discusión racional y creadora, lleguen a acuerdos que puedan implicar el desmonte de unas conquistas de los trabajadores a cambio de otras igual o similar significación, o aún la disminución del monto de algunas de las existentes o su disminución. Si por efecto del intercambio de los puntos de vista de las partes, aquellos aceptan las circunstancias que obligan a proceder de tal forma, consistentes en la incapacidad del empleador para mantener aquel nivel de costos laborales, pero que si en ningún caso pueda desconocerse el mínimo legal de protección al trabajo asalariado. Sentencia Sala
de Casación Laboral, sección primera, auto junio 25 de 1992, radicado 5287. Convenciones colectivas y derechos adquiridos. El Gobierno Nacional, al dictar con posterioridad a la fecha de la firma de las convenciones un decreto que reduce los derechos pensionales de los trabajadores sindicalizados, ha desconocido los derechos adquiridos con arreglo a la ley, pieza capital de nuestro ordenamiento jurídico que aparece en la nueva Carta Fundamental en el inciso primero del artículo 58. No es de recibo afirmar que la vulneración de los derechos de los trabajadores solo produce en aquellos casos en que los determinados trabajadores o empleados cualifican para ser pensionados o indemnizados bajo los parámetros de las convenciones colectivas. No es así porque lo ganado en una convención colectiva significa un derecho en sí mismo para el trabajador, que en algún momento de su vida de trabajo se verá confrontado con la realización de la hipótesis normativa. Pero además es un derecho actual y no mera expectativa, pues trata de una conquista de este conjunto específico de trabajadores que laboran en colpuertos. Se configura asimismo una violación al derecho de la negociación colectiva consagrado en el artículo 55 de la Constitución Política, porque el gobierno, al expedir el decreto 035 bajo estudio en su artículo sexto, desconoció el poder vinculante de las convenciones colectivas como mecanismos creadores de normas jurídicas obligatorias para las partes. El quebrantamiento del canon constitucional que consagra el derecho a la negociación colectiva lleva ineludiblemente a la infracción de la norma que protege el derecho de asociación sindical, artículo 39, Constitución Política, por tratarse de dos derechos ligados entre sí, ya que la negociación colectiva es consecuencia de la existencia de sindicatos que adelanten la negociación por parte de los trabajadores. Corte Constitucional, sentencia de enero 21 de 1993, C013. Revisión de la convención colectiva. Además del caso común de revisión, ¿cuál es el de la denuncia de las convenciones sometidas a ellas? Encontramos el caso especial previsto en el artículo 480 del Código Sustantivo Laboral, en que las convenciones colectivas de trabajo, cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica, puedan ser reversibles ante la justicia del trabajo, si las partes no se ponen de acuerdo acerca de la revisión. Mientras se decide, las convenciones objeto de la revisión continúan en vigencia. Así como las convenciones pueden ser revisables por imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica, los contratos individuales de trabajo también pueden ser objeto de esta situación por las mismas causas. Confróntese al respecto el artículo 50 del Código Sustantivo Laboral. A la justicia de trabajo no le corresponde decidir sobre la revisión misma del contrato individual o de la convención colectiva, sino sobre la existencia o no de imprevisibles graves alteraciones de la normalidad económica. Acción de incumplimiento de la convención colectiva del trabajo. El incumplimiento de una convención no da fin a ella. Esta situación se resuelve con la acción de incumplimiento con indemnización de perjuicios por los daños que ocasiona el incumplimiento. Nuestra legislación laboral en el artículo 475 determina que los sindicatos que sean parte en una convención tienen a su favor la acción para exigir su cumplimiento o el pago de daños y perjuicios. Este artículo no habla de acción a favor del empleador, lo que consideramos absurdo, ya que éste se encuentra al tenor literal de la disposición transcrita, en estado de indefensión ante los perjuicios causados por el sindicato de trabajadores. La misma disposición comentada le da facultad al sindicato para escoger entre la acción para exigir su cumplimiento o el pago de daños y perjuicios. Consideremos que existe un vacío por cuanto el sindicato, al exigir el cumplimiento de la convención como consecuencia de la violación, puede pedir la indemnización de perjuicios, o sea, la segunda proviene de la primera. Son dos acciones conjuntas y no existe entre el cumplimiento y la indemnización acción alternativa. Si el incumplimiento de una convención ocasiona daños y perjuicios a los trabajadores individualmente considerados,
Estos tienen acción para exigir su cumplimiento o el pago de daños y perjuicios. Los trabajadores obligados por una convención pueden delegar el ejercicio de la acción mencionada en su sindicato, como lo determina el artículo 476 del Código Sustantivo del Trabajo. Como se observa, en este caso ya no se trata de las partes directamente, sino de las personas naturales sindicalizadas o no, a quienes se les haya extendido la convención o que hayan adherido voluntariamente a ella. Son conceptos de nuestra jurisprudencia. Representación de los trabajadores por parte del sindicato. Ahora bien, tratándose de los conflictos económicos, los sindicatos de trabajadores tienen por ministerio de la ley plena capacidad de representación de los intereses de sus afiliados. Artículos 373 numerales 3 y quinto 374 numerales 2 y 3 y 414 numeral del Código Sustantivo del Trabajo. Y en tratándose de los conflictos jurídicos también por ministerio de la ley, los sindicatos tienen capacidad de representación de los intereses de sus afiliados ante los empleadores y ante las autoridades administrativas. Artículos 373, 374 del Código Sustantivo del Trabajo. Nuestro actual ordenamiento positivo no tiene prevista por regla general la representación en juicio por el sindicato de los intereses jurídicos individuales de sus agremiaciones. Casa, sentencia laboral, sección segunda, sentencia noviembre 14 de 1991. Facultad de los sindicatos para representar judicialmente a sus afiliados. Incumplimiento de la convención colectiva. Debe la Corte valerse de la oportunidad presente para hacer la rectificación doctrinaria del grave error de juicio que subyace en la resolución combatida. Al haber ignorado el artículo 476 del Código Sustantivo del Trabajo, norma laboral que por su especificidad prevalece sobre cualquiera otra de distinta naturaleza y la cual autoriza la acumulación de pretensiones de los trabajadores beneficiarios de una convención colectiva de trabajo cuando su reclamo se basa en el incumplimiento de la misma que les ha ocasionado un perjuicio individual. La norma faculta para que los trabajadores individualmente considerados demanden el cumplimiento del convenio normativo de condiciones generales de trabajo o la reparación de los correspondientes perjuicios o si lo tienen a bien para que deleguen su acción particular en el sindicato que celebró la convención. La delegación que conforme al artículo 476 del Código Sustantivo del Trabajo pueden hacer los trabajadores en el sindicato para el ejercicio de sus acciones individuales no tiene formalismos especiales determinados por la ley, según ya tuvo oportunidad de precisarlo esta misma sala de la Corte. Casación 30 de julio de 1983, radicado 8042. En consecuencia, esa representación puede conferirse libremente siempre y cuando no quede duda de la voluntad de cada uno de los trabajadores delegantes para valerse del sindicato con el fin de adelantar su acción. Bien puede ocurrir entonces que la delegación se exprese por cualquier medio proveniente de cada uno de los trabajadores individualmente considerados, como ocurrió en el caso Sublight, en el cual se acompañó a la demanda la delegación escrita de los trabajadores, pero también puede afectarse la delegación por medio de un solo acto de todos los trabajadores, debida e individualmente identificados, eso sí, que deseen hacerse representar por el sindicato. Sentencia Casa de Casación Laboral, sección segunda, sentencia noviembre 14 de 1991. Acciones de los trabajadores. Jurisprudencia. Es pertinente recordar aquí, de conformidad con la distinción universalmente aceptada, que los conflictos laborales se clasifican en jurídicos y económicos, entendiéndose por los primeros aquellos en los cuales se controverte la existencia, aplicación o interpretación de una norma de derecho preexistente, y por los segundos aquellos en los cuales las partes contienden por la creación de un nuevo derecho o la revisión o modificación del vigente. De ahí que la solución de los conflictos jurídicos esté normalmente atribuida a la justicia ordinaria del trabajo y a la de los conflictos económicos se produzca por regla general mediante la autocomposición. Estos conflictos, tanto los jurídicos como los económicos, pueden a su vez subclasificarse
en individuales y colectivos según que se controviertan intereses particulares concretos de uno o varios trabajadores singularmente considerados, o por el contrario, intereses comunes a toda la organización obrera o a un grupo o categoría de trabajadores. Ahora bien, tratándose de los conflictos económicos, los sindicatos de trabajadores tienen, por ministerio de la ley, plena capacidad de representación de los intereses de sus afiliados. Artículos 373, numerales 3 y 5, 374, numerales 2 y 3 y 414, numeral 3 del Código Sustantivo del Trabajo. Y en tratándose de los conflictos jurídicos, también por ministerio de la ley, los sindicatos tienen capacidad de representación de los intereses de sus afiliados ante los empleadores y ante las autoridades administrativas. Artículos 373, 374, Código Sustantivo del Trabajo. Nuestro actual ordenamiento positivo no tiene prevista, por regla general, la representación en juicio por el sindicato de los intereses jurídicos individuales de sus agremiados. En cambio, la Ley Sexta de 1945, más amplia sobre este punto que el Código vigente, disponía que los sindicatos de empresa representaban a sus afiliados en todas sus relaciones de trabajo. Artículo 39. Sobre el alcance de esta disposición dijo el Tribunal Supremo de Trabajo: es verdad que la facultad que tienen hoy los sindicatos de trabajadores de representar a sus afiliados ante sus patronos, las autoridades administrativas y judiciales, emana de la ley, y por esta razón pudiera decirse que no necesitan de poderes generales o especiales de sus miembros para ejercitar esta atribución, pues la llevan por mandato de la ley y es de derecho uno de sus atributos y funciones más importantes. Pero si es así y el tribunal no lo discute, no puede tampoco desconocerse que la comunidad tiene interés en que la identidad de los litigantes quede bien establecida, y no solo eso, sino que se deduzca fehacientemente que el afiliado a la organización sindical desea que su representación esté confiada a ella. De lo contrario, no se sabría con la debida claridad quién integra la parte que el sindicato defiende, ni tampoco si existe la voluntad de la respectiva persona de verse representada por este organismo. Y es que esta atribución de las instituciones sindicales, tratándose de controversias sobre derechos individuales, es facultativa pero no obligatoria, porque de las distintas disposiciones legales que la consagran no se deduce este carácter imperativo y esa característica de exclusividad. El trabajador bien puede optar por la representación de un sindicato o por escoger un apoderado especial, distinto naturalmente de aquel. Auto 10 de abril de 1947. Tomo 2, número 516, página 54. Corresponde a los sindicatos representar en juicio o ante las autoridades los intereses económicos comunes o generales de los agremiados, pero la representación de los intereses concretos de los individuos afiliados a ellos solo pueden ejercerla cuando para ellos se les haya conferido mandato. Sala de Casación Laboral, 26 de febrero de 1951, tomo sexto, número 53-54, página 65. De conformidad con el numeral cuarto del artículo 373 del Código Sustantivo del Trabajo, la capacidad representativa de los sindicatos en los conflictos jurídicos individuales de sus afiliados llega hasta las autoridades de policía laboral, es decir, se agota en la etapa administrativa. Por regla general, los trabajadores sindicalizados no pueden hacerse representar por su sindicato para plantearle a los jueces, por intermedio o a través de su organización, la definición de sus conflictos jurídicos particulares. Sin embargo, cuando se trata de reclamar la efectividad de los derechos emanados de una convención colectiva, los trabajadores titulares de la acción pueden ejercerla directamente ante el juez o delegar este ejercicio en su sindicato, conforme la facultad concedida por el artículo 476 del Código Sustantivo de Trabajo. Si un grupo de trabajadores delega en su sindicato, de acuerdo con la disposición antes citada, el ejercicio de sus acciones individuales,
Es apenas obvio que la organización obrera pueda, en una misma demanda, si lo tiene a bien, pedir para varios o para la totalidad de sus afiliados que hayan hecho la delegación. No tiene ningún sentido, ni para el derecho sustancial, ni para el procedimiento, que ante la delegación plural o colectiva se exija al sindicato adelantar la acción que pretende el reconocimiento de un derecho común a todos emanados de una norma de carácter colectivo. En otras palabras, en otras tantas demandas individuales independientes para cada uno de los afiliados que le hubiera hecho la delegación. Si esa separación de la demanda fuera necesaria, sería tanto como admitir que la norma, que debe tener un sentido lógico y propósito práctico, en vez de facilitar, estaría dificultando a los trabajadores sindicalizados el ejercicio de las acciones para obtener el reconocimiento de sus derechos. La delegación que, conforme al artículo 476 del Código Sustantivo del Trabajo, pueden hacer los trabajadores en el sindicato para el ejercicio de sus acciones individuales, no tiene formalismos especiales determinados por la ley, según ya tuvo oportunidad de precisarlo esta misma sala de la Corte. Casación del 30 de julio de 1983, radicado 8042. En consecuencia, esa representación puede conferirse libremente siempre y cuando no quede duda de la voluntad de cada uno de los trabajadores delegantes para valerse del sindicato con el fin de adelantar su acción. Bien puede ocurrir entonces que la delegación se exprese por cualquier medio proveniente de cada uno de los trabajadores individualmente considerados, como ocurrió en el caso Sublight, en el cual se acompañó a la demanda a la delegación escrita de los trabajadores, pero también puede efectuarse la delegación por medio de un solo acto de todos los trabajadores, debida e individualmente identificados, eso sí, que deseen hacerse representar por el sindicato. Es también evidente que al permitir el artículo 476 la delegación de las acciones individuales con la consecuente posibilidad de acumulación de pretensiones en la demanda que se presente el sindicato, se está simultáneamente sirviendo a la economía procesal y a la cosa juzgada, pues si todos los trabajadores beneficiarios de una garantía convencional incumplida estuvieran obligados a demandar individualmente y por separado su cumplimiento o la indemnización de perjuicios, se estaría creando una congestión innecesaria en la actividad judicial, que se ha venido tratando de superar por las últimas reformas del procedimiento y también provocando una inconveniente proliferación de decisiones judiciales para un mismo conflicto que pueden resultar y resultan frecuentemente diferentes y hasta contradictorias. De lo anteriormente expuesto, se sigue que el artículo 476 del Código Sustantivo del Trabajo establece una específica posibilidad de acumulación de pretensiones para un número plural de trabajadores afiliados a un sindicato, que a través de él reclaman el cumplimiento de una norma convencional o el pago alternativo de daños y perjuicios. Para lo demás, opera el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, que fue tomado en consideración por el tribunal, pero dándole un alcance totalmente equivocado. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de noviembre 14 de 1991. Extinción de la convención colectiva. Nuestra legislación no establece nada sobre las causales de extinción de las convenciones colectivas que necesariamente deberán terminar, ya sea por una u otra causa. Teniendo en cuenta la doctrina e interpretando orgánicamente nuestra legislación, consideramos que las convenciones colectivas pueden extinguirse por los siguientes motivos. 1. Por reemplazo de la convención denunciada por otra. Es de advertir que la simple denuncia no extingue la convención, ya que ésta continúa en todo su vigor hasta que nazca la nueva convención que la sustituya un laudo arbitral firme. Por mutuo consentimiento. Es principio elemental de derecho que los actos jurídicos se deshacen en la misma forma en que se hacen. Por terminación de la obra o labor determinada a que se vinculó la convención. Por causas estipuladas en la misma convención. Por cierre definitivo de la empresa, se incluye la quiebra o liquidación judicial de la empresa. Por fusión de la empresa para dar lugar a una nueva empresa. Por caso fortuito o fuerza mayor. Por imposibilidad física o mental del empleador que constituya imposibilidad para cumplir la convención.
Por lo general, las dos últimas causales que hemos enumerado son de suspensión. Solo en casos extremos pueden ser consideradas determinación de la convención. Esta información fue tomada del libro Derecho Colectivo del Trabajo, Guillermo Guerrero Figueroa, editorial Ledger, 11ª edición.